es que ¿cuándo elegir un flujo alto de 1 litro por hora para suelos arenosos? ¿Sí? ¿Cuándo elegir flujos bajos para suelos arcillosos? ¿Y cuándo elegir un flujo intermedio, ¿sí?, para suelos francos? Como en mi caso, siguiendo el ejemplo, yo voy a elegir un flujo de 0.75 litros por hora. Y lo marco en oval amarillo. Vamos a la siguiente imagen. Y otra de las preguntas a resolver dice, ¿cuántas cintas debo utilizar por surco? ¿Verdad? Y esto depende mucho del tipo del suelo y del tipo de cultivo y del ancho que tenga nuestro surco, ¿no? Miren, para suelos francos y arcillosos, con una cinta de goteo está bien, es suficiente. ¿Sí me explico? Pero hay casos en todo México, en cultivos específicos como flores, por ejemplo, incluso hay hortalizas donde se colocan 4 hilos por cama de cultivo. Pueden usarse 2 cintas por surco, incluso para suelos muy arenosos se pueden colocar 2 cintas por cada surco, incluso hasta 3, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta todas las consideraciones anteriores. Estamos escribiendo en el óvalo amarillo que vamos a elegir una cinta por surco. Y le damos seguimiento a la siguiente imagen. Miren ustedes. Muchas de las fábricas y de las marcas nos presentan este cuadro, ¿no? Donde del lado izquierdo tenemos diámetros de 5 octavos, en la parte del centro diámetros de 7 octavos, que es una cinta más ancha, y en la parte derecha son cintas mucho más anchas. Y nos presentan estas tablas, ¿verdad? Donde muchos números, mucha numerología, y si no la sabemos interpretar, en lugar de ayudarnos, nos van a confundir, pero nos dan recomendaciones, ¿verdad? De acuerdo a la pendiente. Dice una pendiente de menos 2% a una pendiente de más 2%, y nos dan recomendaciones de la longitud del surco que nosotros debemos realizar en campo. En forma práctica de toda esta numerología, yo hago un resumen, ¿verdad? Este cuadro en color azul. Ya pasamos a la siguiente diapositiva, ya estamos en la siguiente imagen. Y hacemos las siguientes recomendaciones, de acuerdo al tipo de suelo. Para suelos arenosos, la separación de visores que estamos recomendando debe ser a 10 centímetros. Y los flujos que podemos utilizar es 1 y 0.75. Pero en observaciones, si utilizamos un flujo 1, como ya lo comentamos anteriormente, tenemos menor alcance en longitud de cinta. Para un flujo de 0.75, un mayor alcance en longitud de cinta. Para suelos francos, estamos recomendando la separación de visores a 20 centímetros y flujos de 1.75 y 0.5, ¿verdad? Igual hay algunas observaciones. ¿Qué quiere decir esto? Y para suelos arcillosos, lo recomendable es utilizar separaciones de 20 a 30 centímetros. Y de preferencia flujos bajos, ¿verdad? Y esto nos permite tener un alcance de cinta mayor. Es decir, que tiene sus ventajas, tener flujos altos, pero también tiene sus desventajas. ¿Y en base a qué hemos hecho este resumen? En base al movimiento del agua, de acuerdo al tipo de textura del suelo que tengamos. Y en la imagen que tenemos en la parte inferior del lado izquierdo, tenemos los 3 tipos de suelo: arcilloso, el suelo franco y suelo arenoso. ¿Y qué pasa con el movimiento del agua en un suelo arcilloso? El movimiento del agua es más horizontal que vertical, como se ve ahí en la imagen. El suelo que está intermedio es el suelo franco, que es el caso de nuestro ejemplo. El movimiento vertical como horizontal es más uniforme. Y la forma del bulbo de humedad, que es lo que está en imagen en color gris, es el bulbo, precisamente es la forma que va teniendo el agua subterránea debajo del gotero. Para un suelo arenoso,
su movimiento es más vertical que horizontal. Y entonces, por eso estamos recomendando la separación de emisores a 10 centímetros, porque si los separamos mucho, tenemos un suelo arenoso y los goteros los tenemos a 30 centímetros, ya cometimos un error. Porque el agua en un suelo arenoso, el movimiento es más hacia abajo, más vertical que horizontal. Y entonces los bulbos de humedad no se van a juntar. No va a haber traslape en los bulbos de humedad y la planta puede sufrir estrés durante su cultivo y durante todas sus etapas fenológicas. Vamos a la siguiente imagen, ¿sí? Tenemos dos láminas entonces. La lámina que necesita el cultivo, que ya la vimos arriba, que eran 6 milímetros por día, y la lámina que realmente yo estoy aplicando con la cinta de riego. Es la lámina aplicada. Y entonces obtenemos ahí una pequeña formulita, que la lámina aplicada es el gasto que está desalojando la cinta, que es la cantidad de agua que hay en un metro de cinta por el número de cintas. Observamos ahí que el flujo que yo seleccioné fue 0.75 y el número de goteros, pues 5, porque están separados a 20 centímetros y que tengo una cinta por surco, dividido entre la separación de surcos de 80 centímetros, me dice que la lámina que yo estoy aplicando es de 4.69 milímetros, ¿verdad? Pero la lámina que necesita mi cultivo es 6. Entonces, ¿en qué tiempo voy yo a cubrir la demanda de agua que necesita mi cultivo? Hago una sencilla división. 6 es la lámina que yo requiero, dividido entre la lámina que yo estoy aplicando, y tengo que en una hora, con 28 minutos, voy a estar yo cubriendo la cantidad de agua requerida para mi cultivo. Ahora bien, ¿qué diámetro de cinta elegir? Y la mayoría de las fábricas, el diámetro me refiero a la abertura, ¿verdad? Aquí donde está mi dedo, ese es el diámetro. En mis manos tengo una cinta de 16 milímetros. Si la cinta fuese más ancha, sigue la siguiente de 22 milímetros, la de 29 milímetros y la más grande de 35 milímetros, ¿verdad? Entonces, en tablas anteriores, yo he preferido hacer resúmenes, que la más comercial es esa que tengo aquí en mis manos, que es 5 octavos, y la longitud máxima recomendable es de 100 metros. Es de 100 metros. Entonces, cuando yo manejo cintas de 7 octavos que son más anchas, aquí como lo pueden ver en mis manos, son más anchas, entonces estamos recomendando que podemos utilizarlas para surcos de 100 hasta 200 metros de largo. Y ya las otras cintas, los otros diámetros, ¿verdad? Los otros diámetros de 1 octavo y 3 octavos, es muy común en Estados Unidos, porque en la parte norte de nuestro país también es muy común tener longitudes muy largas, ¿verdad? Para no tener tuberías a medias parcelas, dicen nuestros amigos del norte, ¿verdad? Ellos tienen tendidos de 300, 500 metros de largo en una sola tirada de cinta de riego por goteo. Entonces, para nuestro ejemplo de las lechugas en la región del centro de Puebla, para este caso vamos a elegir cintas de 5 octavos, 16 milímetros, ¿verdad? Entonces, hasta ese momento hemos elegido el gasto, el diámetro y la separación de nuestra cinta. Y todo esto que hemos platicado hasta ahorita es parte del diseño agronómico. Es pura seleccionar de todas las posibilidades que nos dan las fábricas, las marcas. Nuestra tarea es ir seleccionando cuál es el que más nos conviene de acuerdo a nuestro tipo de suelo, al cultivo y a las condiciones que nosotros tenemos en el terreno. Voy a dar paso a la siguiente imagen para platicar
de los calibres. ¿Y qué es el calibre? ¿Verdad? El calibre es el grosor, que tiene aquí, el grosor que tienen estas cintas de goteo, ¿verdad? Hay cintas que al tacto son más delgaditas, que van desde los calibres 4000, ¿sí? Hay cintas que son un poquito más gruesas, calibres 6000, 8000. Y hay cintas de goteo que son muy gruesas, y van hasta los 15000. Estamos hablando del espesor de la pared de nuestras cintas. ¿Cuándo utilizar cintas delgaditas, cintas muy delgaditas realmente, de 4000? Bueno, las estamos recomendando cuando tenemos muchísimos problemas, ¿verdad? Muchísimos problemas o malas calidades de agua, malas calidades físicas o químicas del agua, las estamos utilizando. Y el agricultor las prefiere reponer cada ciclo, cada año, tira su cinta y renueva, desecha su cinta y renueva. Porque dice, ¿para qué me quedo con una cinta gruesa, verdad? Tengo mala calidad del agua, voy a gastar más, entre el calibre sea más grueso, son más caras. Es por eso que decide el productor utilizar calibres muy delgados. Ahora, ¿cuándo utilizar calibres gruesos? Más resistentes, más caras, pero ¿cuándo utilizarlas? Nosotros la hemos utilizado mucho en cultivos de flores, de rosas, donde el cultivo precisamente tiene espinas, debajo del cultivo hay muchas hojas con espinas, entonces se rasga. Si colocamos una cinta muy delgada, se rasga la cinta, se rompe. Si hay mucho manejo, muchas labores culturales del cultivo, hay que quitarla, ponerla, volverla a quitar. Entonces, ahí calibres 8000, 10000 son recomendaciones para cultivos de flores. Y los cultivos, cuando utilizamos calibres gruesos, calibres 13000, 15000, las hemos colocado en cultivos de goteo enterrado, en caña de azúcar, en los ingenios, en regiones como Tamaulipas, como el estado de Veracruz, que los productores o el ingenio decide colocar cintas más duraderas. Entonces ahí es donde se recomiendan los calibres más gruesos. No importa que sean más caras, pero vale la pena utilizar estos calibres. Siguiendo entonces el óvalo amarillo, vamos a resumir y vamos a elegir para nuestro caso el calibre 6000, que es lo más comercial, creo que en todo México y en todo el mundo, ¿no? Bueno, esta imagen habla de los calibres de las mangueras y las tuberías que podemos utilizar en un sistema de riego. Hay muchos diámetros de tuberías, ¿verdad? En PVC, muchos diámetros de manguera. Y entonces nosotros nos debemos apoyar de un experto o de alguien que domine estos temas para que nos apoye en seleccionar nuestras tuberías. Y miren ustedes, les quiero platicar algo importante que habla de la primera etapa de esta plática, que es el bloque de riego, ¿verdad? El bloque de riego, entonces, va a ser nuestra hectárea que estamos analizando el día de hoy. Recuerden que la línea verde es la tubería en PVC secundaria, la línea en color negra es la cinta de goteo, y la línea en color amarilla es la tubería principal. ¿Qué pasa? ¿Verdad? La válvula está ahí en un óvalo pequeñito ahí de color rojo. La primera planta que está más cercana a la válvula, que es el punto B, recibe más presión y más agua. Y nuestro punto crítico, que está en el punto D, recibe menos presión y por consecuencia menos agua. ¿En qué se basa un buen diseño hidráulico? ¿En qué debe consistir? ¿Qué deben hacer todas las empresas de sistemas de riego?
que el gotero que esté en el punto B y en el punto D no haya tanta diferencia en sus flujos, en sus gastos. Que esta diferencia no sea mayor del 10%, ¿verdad? Para que tengamos un bloque de riego o una sección de riego lo más uniforme posible. En la siguiente imagen, entonces, ¿cómo le vamos a hacer o cómo le vamos a solicitar a la empresa de riego para los casos que van a adquirir un sistema de riego que hagan nuestros diseños? Ellos o nosotros debemos considerar que la presión de operación, en este caso de la cinta de goteo, estamos hablando de unos 10 metros de columna de agua, el 20% de esa presión del emisor, ¿sí?, se distribuye entre la tubería secundaria y la tubería regante. Que se distribuye la presión o esa diferencia de presiones. Y basado en eso, ya pasé entonces a la siguiente imagen. Aquí nos dice que la siguiente imagen, ¿cuánta presión necesita mi gotero? ¿Verdad? Para que me dé 0.75 litros por hora. Las fábricas varían la presión, que nos dicen que va de 0.55 a 0.7 bares, y eso significa que son 10 metros de columna de agua, ¿verdad? Entonces el 20% de 10 son 2 metros de columna de agua, y lo marco ahí en color rojo. O sea que la presión que yo debo perder del punto B, cerca de la válvula, hasta el punto D, es de 2 metros. ¿Sí? Voy a pasar a la siguiente imagen. ¿Sí? ¿Cómo calculo yo que quiero tener esa diferencia de presiones de 2 metros en mi bloque de riego? Otro comentario aquí, otro paréntesis. Hay muchos autores, ¿verdad?, para poder hacer estos cálculos, estos números que a veces pues no nos gustan o no les gustan mucho las matemáticas, pero aquí se aplican mucho. Aquí está la ecuación de Manning, que es la ecuación más sencilla, ¿verdad?, en comparación de otros autores. Y la ecuación de Manning nos dice que HF son las pérdidas de presión en un tramo que estemos analizando. Pero para que funcione esta ecuación de Manning debemos introducir el gasto o la cantidad de agua que va a circular en la tubería en litros por segundo. Debemos proporcionarle la longitud de la tubería que estemos analizando en metros, el diámetro interior de la tubería que estemos analizando en milímetros, y hay dos constantes, la K, que viene por ahí ese número grande, y la constante M, que también es una constante. Entonces, a manera de ejemplo, y sin entrar en mucho detalle hidráulico, les comento que está la ecuación de Hazen-Williams, la ecuación de Mann, la ecuación de Darcy, la ecuación de Darcy-Weisman, y todos ellos nos proporcionan posibilidades de poder calcular las presiones que estamos perdiendo en el recorrido de una tubería. Entonces paso a la siguiente imagen, y solo voy a sustituir datos, de tal manera que, ¿cómo voy a obtener el gasto en una cinta? Pues es el número de goteros que hay en un metro, por el flujo de goteo, que ya lo hemos seleccionado, por la longitud de la cinta entre 3600, de tal manera que tengo 5 goteros en un metro, 0.75, que es el flujo que yo elegí al inicio de esta charla, ¿verdad? Y tengo una longitud de la cinta de 100 metros. Lo divido entre 3600 para convertirlos a litros por segundo, y me da que tengo 0.1 litros por segundo. La longitud de la cinta es de 100 metros, el diámetro interior de la cinta 16 milímetros que tengo aquí en mis manos. Aplico la formulita, aplico el factor de salidas múltiples y me da como resultado 1.18. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa ese 1.18? Es la presión que se pierde en el trayecto C al trayecto D, donde está ubicada
mi cinta más alejada, mi cinta más crítica. Luego entonces ahora calculo la tubería secundaria, ¿verdad? Paso a mi siguiente diapositiva. Paso a mi siguiente diapositiva. Y vuelvo a aplicar la fórmula. Pero ahora ya no estoy hablando de la cinta, ahora estoy hablando de la tubería de PVC que está ahí en el dibujo, que es la línea un poquito más gruesa de color verde. Y entonces, ¿cuánta agua va a circular en esa tubería de PVC? Pues va a ser igual al gasto de una cinta por el número de cintas que voy a tener en este bloque. Entonces, del dato anterior, el gasto de una cinta es 0.10. Y voy a tener 125 líneas de cintas, 125 surcos. Nos da como resultado 13 litros por segundo. ¿Qué longitud tiene la línea verde de la tubería secundaria? 100 metros. ¿Qué diámetro voy a colocar en esa tubería? Los diámetros se proponen. Yo voy a proponer 4 pulgadas. Y entre paréntesis marco que es 96 milímetros porque es el diámetro interior. Aplico la formulita otra vez el factor de salidas múltiples porque la tubería de PVC va a estar perforada con una broca y un taladro y me da como resultado las pérdidas por fricción de 1.28 metros de columna de agua. Y voy al siguiente cálculo, a la siguiente imagen. Voy a la siguiente imagen y ahora voy a calcular la tubería que está en color amarillo, ¿verdad? Que son 10 metros solamente, ¿verdad? Y es la cantidad de agua que va a circular en mi bloque de riego, ¿verdad? Es el gasto que hay en el bloque, ¿verdad? Que son 13 litros por segundo y en este caso es un solo bloque. Estoy hablando de un solo bloque, entonces me da como resultado que la tubería de PVC que propuse 4 pulgadas y la vuelvo a proponer para la tubería principal con una longitud de 10 metros, me da una pérdida de presión de 0.38. Paso a la siguiente imagen. Paso a la siguiente imagen. Y aquí resumo todos mis cálculos, ¿verdad? Aquí hacemos un resumen de todos los cálculos que yo he hecho, de tal manera que ¿qué presión necesita la cinta? En este caso el emisor es un boteo, 10 metros de columna de agua. ¿Qué presión voy a perder en mi trayecto de CAD? 1.18. Esto ya lo calculé. ¿Qué presión voy a perder en mi tramo de la tubería secundaria, que es el tramo BC? 1.28. ¿Y qué presión voy a perder en el tramo AB, en la tubería principal, que está de color amarillo? 0.38. También sabemos que colocamos en las instalaciones codos, TEs, codos de 45 grados, válvulas para desalojar aires, esquivar algunos obstáculos, y también perdemos presión en todos estos cambios de dirección. ¿Cuánta presión perdemos? A manera práctica perdemos el 10% de lo que perdemos en las tuberías principales, es decir, el 10% en este caso de 0.38. Y en el filtro, a la hora de seleccionar el filtro, o en nuestro filtro de entrada a la salida del filtro, también perdemos presión. Vamos a colocar ahí unos 5. A la hora de inyectar fertilizantes, si queremos que la bomba también haga el trabajo de inyectar fertilizantes, también vamos a perder presión, en este caso 2. A la hora que el agua descarga de la bomba, también perdemos presión, estamos considerándola ahí 1 metro. Y en la succión, aquí en el dibujo estamos suponiendo que hay 3 metros de succión desde la pichancha hasta la bomba. Y entonces hacemos una sumatoria y nos da como resultado que perdemos 20.3 metros de columna de agua desde la bomba hasta el último emisor que está en el punto crítico, que es el punto D. Esa es la presión que perdemos. Y entonces, ahora ya pudiéramos seleccionar nuestro equipo de bombeo, ¿verdad? Nuestro equipo de bombeo, de tal manera que nuestra bomba queremos
que nos dé un gasto de 13 litros por segundo y que tenga la capacidad de darnos una presión de 20 metros de columna de agua. Y ahora sí, ya nosotros pudiéramos hacer la selección del equipo de bombeo que necesitamos para poder regar esta hectárea. Miren ustedes, les comentaba que hicimos, a manera de resumen, llegamos al cuadro de presiones. Está en la parte de aquí arriba. La presión que necesitamos que nos proporcione el equipo de bombeo es de 20 metros de columna de agua. Y ocupamos una bomba que nos dé 780 litros por minuto y que nos dé una presión o una carga dinámica total de 20 metros de columna de agua. ¿Qué bomba seleccionar, verdad? Aquí tengo un ejemplo. Las bombas, les comento que todas las bombas llevan una radiografía, tienen sus curvas de funcionamiento, de tal manera que las fábricas de bombas tienen un registro del funcionamiento de las bombas. ¿Cuál seleccionar? El dato que yo necesito en la parte de abajo, de izquierda a derecha, me marcas desde 100 hasta 900 litros por minuto. En el lado vertical me marca de 10 hasta 50 metros de columna de agua, de altura, en el eje vertical. Hay 3 líneas de color azul, roja y verde. El dato que yo estoy buscando que cumpla con los requerimientos de mi hectárea de goteo debe ser de 780 litros por minuto. De tal manera que yo recorro mi cursor de 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Me estoy acercando a los 780 que yo necesito, 750 y 800. Por aquí está el dato que yo necesito, 781 litros por minuto. Aquí está el punto. Yo recorro en forma vertical ascendente como va mi cursor. Va mi cursor. Toco una curva, la línea roja. ¿Ok? Toco el punto, la curva, y ahora recorro en forma recta, horizontal. ¿Qué presión me da? Esta bomba que está en línea de color roja, yo recorro en forma horizontal como si tuviera yo una regla, y me da una presión de 20, 22, 23 metros de columna de agua. Esta pudiera yo seleccionarla, ya es una primera opción, porque me cumple los requerimientos que yo necesito. ¿Cuáles son mis requerimientos? 780 y 22. Tengo una segunda opción.